Presentamos Maná, el magazine espiritual que alimentará tu vida, con el padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Reflexiones sobre el acontecer diario de la sociedad y comprensión de la palabra de Dios. Un espacio de apertura al espíritu para dejarnos guiar por el amor de Dios. Maná, de lunes a viernes en www.padrejohnmario.com. Estimados amigos de Maná, tengan todos ustedes un cordial saludo y deseos para que Dios bendiga sus vidas abundantemente y les llene de paz y sean muy, muy felices en el Señor. Oremos al Señor para comenzar esta meditación. Oh Dios, tú eres el dueño de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestra fe. Tú eres quien nos anima a seguir adelante. Hoy, Señor, queremos ponernos en tus manos y hoy, Señor, queremos suplicarte que nos sostengas con tu poder y con tu fuerza. Amén. Estimados amigos, he venido leyendo para preparar un retiro la carta de San Pablo a los Hebreos, teniendo en cuenta que algunas personas dicen que no es una carta porque no es un género epistolar, otros que no es de San Pablo por su lenguaje y otros que no es a la carta a los Hebreos. Pero bueno, la seguiremos llamando así, la seguiremos titulando así para nuestra meditación en el día de hoy. Y esta meditación la he querido titular Lo que se hace por fe, lo que hacemos por fe. Y meditando en este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, tenemos
una historia de acciones de personas muy concretas que hicieron cosas extraordinarias en fe y por fe. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 4 dice: por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. O sea que por fe se da lo mejor, por fe se ofrece lo mejor. Por fe, en este caso, Abel fue capaz de hacer un sacrificio mejor. Luego, en el versículo 5, por fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera, y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Enoc había agradado a Dios, y por fe Enoc obedeció y quiso agradar a Dios. O sea que la fe nos hace agradar a Dios, agradarle a Dios. En tercer lugar, por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Por fe, Noé obedeció a Dios y sin ver que venía un diluvio, siguió las instrucciones de Dios. Fue capaz de anticiparse a las situaciones y obedecerle a Dios. Por fe, versículo 8, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le había de dar como herencia. Fue capaz de salir de su tierra sin saber a dónde iba. Miren ustedes lo de Abraham. Obedeció a Dios y salió de su tierra sin saber para dónde iba, sin saber a dónde iba a llegar. Es una fe capaz de ir a territorios donde no se sabe qué se espera, no se sabe qué llegará, no se sabe qué nos espera ya. Inclusive, dice, por la fe vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido y vivió en tiendas de campaña. Yo diría, por fe, Abraham no solamente obedeció y salió para ir a un lugar a donde no sabía dónde iba, sino que pasó incomodidades. Por fe, Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Esperaba una ciudad. Esperaba, confiaba, creía que Dios iba a dar una ciudad, un pueblo. Versículo 11. Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, recibió fuerzas de ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Por fe, Abraham creyó que Dios cumpliría su promesa sin falta. La fe es creer que Dios cumplirá sus promesas sin falta y creer en lo imposible, como Sara, que ya era de edad y que Abraham era demasiado viejo y él creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Es decir, es creer que Dios cuando promete algo lo cumplirá. Que Dios cuando promete algo no se deja ganar por las situaciones humanas. Versículo 13. Estamos en el capítulo 11 de la carta de San Pablo a los Hebreos. Todas estas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Murieron sin haber visto lo que esperaban, lo que se les había prometido, pero las vieron de lejos.
confiaron de lejos en ellas, creyeron y esperaron en ellas, vieron de lejos, confiaron en ellas. La fe nos hace creer que se cumplirá y que tal vez no veremos, pero en fe las vemos desde lejos. Por la fe, versículo 15, si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá. Pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Es decir, que la fe lo impulsa a uno a esperar lo mejor. La fe lo hace creer a uno que vendrán tiempos mejores. La fe lo hace a uno ver cosas que todavía no se dan. Versículo 17. Por fe Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Estaba dispuesto a ofrecer su hijo. Es decir, por fe se superan pruebas. Por fe se superan dificultades. Por fe se superan situaciones difíciles. En este caso, Abraham es capaz de ofrecer a su hijo Isaac, algo que estaba tal vez en contra de su situación, de su amor como padre. Versículo 20. Por fe, Isaac prometió bendiciones futuras a Jacob y a Esaú. Por fe, Jacob, cuando ya iba a morir, prometió bendiciones a cada uno de sus hijos. Es decir, por fe se prometen bendiciones futuras hasta el final. Por fe se creen en esas bendiciones futuras hasta el final, hasta lo último, hasta el último momento. Vivir en fe, como Isaac, que prometió bendiciones futuras a Isaac y a Esaú, y también Jacob lo hizo con sus hijos. Por fe, José, al morir, dijo que los israelitas saldrían más tarde de la tierra de Egipto y dejó órdenes acerca de lo que deberían hacer con sus restos. Es decir, por la fe se confía en el futuro. Versículo 23. Por fe al nacer Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no tuvieron miedo de la orden que el rey había dado de matar a los niños. Por fe, sus padres vencieron los miedos y fueron capaces de creer que Dios vencería y que Dios saldría adelante. Se vencen los miedos. Por fe, versículo 24, Moisés, cuando ya fue hombre, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios. Por fe, fue capaz de vencer entonces ese apego a lo material, por creer que había un plan de Dios y por solidaridad con su pueblo. De tal manera que la fe nos da la capacidad de superar el apego a lo material y de ser fieles a los ideales y de ser fieles a los principios. Versículo 27 del capítulo 11. Por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Por fe Moisés fue capaz de adelantarse, fue capaz de meterse en este caminar. Y dice la palabra de Dios, se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Firme en su propósito como si viera al Dios invisible. Es decir, actuaba como si viera al Dios invisible. Se movía como si viera al Dios imposible. Creía y actuaba como si viera al Dios invisible. Versículo 29.
Por fe los israelitas pasaron el Mar Rojo como si fuera tierra seca. Y luego, cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, se ahogaron. Los egipcios no tenían esa fe y por eso se ahogaron. Los egipcios no tenían la fe de los israelitas, una fe capaz de cruzar el Mar Rojo. Por fe uno cruza mares. Por fe uno se adentra en situaciones imposibles. Por fe uno hace cosas, locuras. Y sigue diciendo, por fe cayeron los muros de la ciudad de Jericó después de que los israelitas marcharon alrededor de ellos durante 7 días. Es decir, por fe se libran unas batallas, por fe se conquistan unos territorios, por fe se libran unas batallas que sin fe uno no se metería en esas batallas. Sin fe uno diría que es una locura. Sin fe uno diría que eso es una cosa perdida. Por fe conquistaron países, impartieron justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron la boca de los leones, apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra. Es decir, por fe se hacen batallas, se dejan territorios, se bendice el futuro, se pierden miedos, se quita la importancia exagerada de lo material, se actúa como si se viera al Dios invisible, se vence al mal, se superan pruebas, se desea una patria mejor, se ve de lejos lo que viene, se confía, se cree en lo imposible, se espera, se viven incomodidades, se rompen ataduras, se sale hacia lugares desconocidos, se obedece, se agrada a Dios, se le da lo mejor. La fe es todo este caminar. Sin embargo, dice la palabra al final en el versículo 39, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían, porque Dios, teniéndonos en cuenta nosotros, había dispuesto algo mejor, para que solamente en unión con nosotros fueran hechos ellos perfectos. La mayoría de estos hombres y mujeres de los que se nos habla en el capítulo 11 de la carta de San Pablo a los Hebreos, no vieron lo que estaban anhelando, no vieron lo que estaban luchando, pero trabajaron con una fuerza, con un ahínco, con un entusiasmo que, como dice la misma palabra de Moisés, trabajaba, luchaba como si viera al Dios invisible. Y esta palabra hoy quiero decírsela a usted, querido amigo, querida amiga que me está siguiendo en esta meditación maná. Estoy pensando en los actos de fe que ustedes y yo hemos tenido que dar y hemos tenido que empezar para no quedarnos. Dios nos ha puesto en unos retos y tal vez no hemos visto aquello por lo cual hemos luchado, pero hemos creído que Dios puede hacerlo y hemos creído que Dios es capaz de meternos en unas locuras espirituales, en unos proyectos, en unas obras que después uno dice, ¿cómo me metí en esto? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo fui capaz de meterme en esto? ¿Cómo fui capaz de hacer esto? La fe le hace meterse a uno en unos caminos que uno dice, pero ¿cómo soy capaz de meterme en esto? ¿Cómo soy capaz de meterme en este proyecto? Cuando leo este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, pienso también en los hombres y mujeres de hoy que han hecho cosas extraordinarias por la fe. Pienso en un sacerdote eudista, el padre Bernardo Vergara, con su fundación Eudes para atender niños y adultos enfermos de SIDA y sostenerlos y sacar esta obra adelante es un acto de fe.
Pienso en una comunidad como la comunidad carismática del Minuto de Dios en Medellín, donde trabajé muchos años, que nos metimos en unos proyectos y que decíamos cómo vamos a salir comprando casas para el futuro y no teníamos ni dinero, pero éramos capaces de meternos. Y veo hombres y mujeres de a pie, de la cotidianidad de hoy, del mundo de hoy, que me retan a mí y me dicen: pero hay que meterse en proyectos de fe, hay que ser capaz de trabajar como si viéramos al invisible, al Dios invisible que nos pone en situaciones nuevas, en retos nuevos, en circunstancias nuevas, y hay que ser capaz de meternos allí. Se necesitan hombres y mujeres hoy que sean capaces de trabajar como si vieran al invisible, de meterse en proyectos. Ustedes y yo conozco una obra, el del canal EWTN, que hace poco conocí y donde me hicieron una entrevista. Y cuando conozco la historia de esta religiosa, cómo ha tenido un canal con un satélite, es un acto de fe. Es un acto de fe. Y así muchísimos. No solamente los extraordinarios del Antiguo y del Nuevo Testamento, sino hombres y mujeres que hoy son capaces de hacer cosas extraordinarias por fe. Y usted, que me está escuchando, usted también ha sido un héroe de fe. Usted también ha sido una heroína de fe. Usted también ha sido capaz de hacer cosas que hoy usted mismo dice: pero ¿cómo me metí en esto? ¿Pero cómo fui capaz de hacer esto? ¿Pero cómo me involucré en este proyecto? ¿Pero cómo fui capaz de hacer esto? Es una locura. Yo quiero, para terminar esta meditación en este momento, que usted y yo levantáramos hoy nuestras manos y decirle al Señor: Señor, cuando leo esta carta de Pablo a los Hebreos, me siento motivado, me siento retado, siento que yo también tengo que ser capaz de dar pasos en fe. Siento que también yo tengo que ser capaz de hacer cosas que sean extraordinarias por ti y por los demás, y trabajar como si te viera. Yo quiero pedirte, Señor, hoy que me des una fe contra toda prueba. Yo quiero pedirte que hoy me des una fe, aún a pesar de las dificultades, de los problemas, de las persecuciones. Dame una fe firme, dame una fe capaz de creer, dame una fe capaz de salir adelante, dame una fe capaz de grandes retos, dame una fe capaz de meterme en situaciones inesperadas, en situaciones extraordinarias. Yo te quiero pedir, Señor, hoy esa fe. A veces nuestra fe flaquea, a veces mi fe flaquea, a veces me digo si soy capaz, a veces me digo si voy a ser capaz. Dame, Señor, esa fe, sosténme en fe, hazme firme en mi fe, no me dejes de caer, no me dejes perder la fe. Dame una fe sencilla y maravillosa, capaz de creer en ti y capaz de cosas grandes y extraordinarias. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora, dame fe, Señor. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico. Porque hay cadenas que
Llegamos al final de esta meditación maná. Espero que le haya servido. Espero que leer la carta a los Hebreos en el capítulo 11 sea un reto. Vuélvalo a leer despacio, con calma. Y seguramente sí será un reto para usted como lo ha sido para mí. Si usted desea simplemente acercarse a más reflexiones maná o ver mi itinerario de predicaciones o escuchar algunas otras reflexiones, acérquese a mi página web www.padrejohnmario.com www.padrejohnmario.com. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga, que Dios les llene de paz. Alabado sea Jesucristo. Presentamos Maná con el Padre John Mario Montoya, sacerdote eudista. Si deseas contactarnos, envía un correo electrónico a info@padrejohnmario.com o encuéntranos en las redes sociales, en Twitter @Padre John Mario, en Facebook Padre John Mario Montoya.